Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, Martín Ruiz Oceja. Fue un profesor mío que el día de hoy tenemos entrevistándole y es una persona que, bueno, yo lo que le he conocido, he tenido el gusto de conocerle, pues ha pasado por diversos sectores, ha pasado por diferentes, bueno, pues procesos, ¿no?, del camino del emprendimiento y ahora, el día de hoy, en este podcast nos va a contar su historia, nos va a contar el por qué ha hecho las cosas que ha hecho y así que ya sabes, si estás emprendiendo, si necesitas ese empujón, necesitas escuchar historias de otras personas, quédate porque esta historia te va a encantar. Bueno, Martín, bienvenido al podcast. Primero, muchas gracias por tu tiempo y vamos a empezar con la primera pregunta, que yo ya te conozco muy bien, Sí, pero que nos expliques quién eres y lo que haces actualmente. bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme. Me llamo Martín Ruiz Oceja y ahora mismo pues soy Project Manager en Uscale y también trabajo como consultor digital en Merakia Transformación Digital, entre otras cosas, porque siempre soy una persona que me gusta estar en varios fregados metidos con sus pros y con sus contras, ¿no? Hmm. Y oye, yo viendo un poco tu currículum, Mm. ¿no?, que me ha estudiado tu perfil, yo he visto que aparte de estar representando estudiantes varios años, Sí, has estudiado historia, sí, ¿no? ¿Cómo esos primeros años de Martín siendo un liante, sí. me puedo permitir Sí, no, no, además el de que gusto de decir que eras un liante, de estudiar historia y de crear empresas y Mm. vender alguna? Sí. Bueno, yo he sido muy mal estudiante. O sea, estudié historia porque me gustaba, creía que era una muy buena disciplina para conocer el mundo y a través de conocerle, transformarle, ¿no? Con ese idealismo de los 17, 18 años. Y yo he estudiado mucha historia, pero nunca estudié lo que me tocaba. Si tenía asignaturas en ese cuatrimestre de historia medieval, estudiaba historia moderna y si me tocaba historia universal, estudiaba historia de España, ¿no? En ese sentido siempre me ha costado mucho estudiar, pero, pero sí que a mi ritmo, sí que, y soy una persona muy autodidacta en ese sentido, ¿no? Hasta tal punto que, fíjate, yo tardé 16 años en terminar realmente la carrera de historia, desde el año en que entré hasta que ya por fin me dieron el título, pasaron 16 años, ¿no? Yo Y creo, ¿crees que tienes récord? pues no lo sé, no, yo supongo que habrá Récord más Guinness no gente. sé cuándo hay. Sí que es verdad que no he estado los Ya, 16 años matriculado, pero 8 o 10, más 10 que 8, habré estado matriculado fácilmente. sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa que es lo que te digo, yo era muy mal estudiante, no tenía muy claro lo que quería. Además, historia es una carrera que te predispone poco al mundo laboral, ¿no? O bien tienes claro que quieres ser profesor universitario o, o es un horizonte muy, muy difuso, entonces nunca tuve Mm. prisa por terminar la carrera. Lo que sí que hice, pues bueno, pues aproveché mucho la universidad, ¿no? Siempre que dices esto, la gente piensa en fiestas, etcétera, pero bueno, yo no he sido una persona especialmente fiestera, sí he salido de lo mío, sí lo he disfrutado, pero no soy una persona especialmente fiestera. Pero sí que a través de la representación de estudiantes encontré un nicho que me encantaba. Me encantaba por la capacidad que te daba de, de hacer cosas, de organizar cosas, de tratar de, pues bueno, en ese idealismo que te digo que tenía en esos años, ¿no? Y que quizás ahora mantengo, pero un poco transformado, ¿no? O habiendo madurado, pues sí que te permitía tratar de luchar contra cosas que te parecían injustas o que te parecían que no estaban correctas. Y sí que para mí la representación de estudiantes fue una verdadera escuela en donde aprendí, bueno, muchísimo, la verdad. Ujú. Y yo tengo historias, yo sé historias tuyas, que has montado eventos, que has liado a otros estudiantes para venir a Cantabria, para ir, para venir. Mm. ¿Cómo es esa época porque estudiando historia, no sé qué tipo de iniciativa tienes a nivel de volverte a otro sector, ¿no? Porque la historia, bueno, Sí, pues organizar eventos no tiene nada que ver con historia, ¿no? ¿Cómo haces ese proceso? O sea, ¿cómo te das cuenta qué es lo que realmente te gusta? sí. Pues mira, si partimos por estudiar historia, yo estuve, bueno, me acuerdo, igual 3 o 4 años en la carrera prácticamente sin hacer nada. Era el típico que estaba, evidentemente en primero aprendí a jugar al mus, y luego estaba, pues bueno, pues con los típicos que pasaban toda la mañana fuera, bueno, toda la mañana no, yo estaba todo el día en la universidad, em, sin hacer nada, ¿no? Sin ir a clase, o iba muy poco a clase, o solo a donde los profesores que me parecían enriquecedores. Sí que pasaba bastante tiempo en la biblioteca leyendo, etcétera.
Y bueno, ya llegó un año que dije, bueno, ya hay que ponerse a probar asignaturas, ¿no? Porque igual aprobé un curso entre los 4 primeros. Y, y en ese año que me puse a estudiar, pues sí que aprobé otro curso, pero dije, oye, esto está súper mal organizado. Los profesores hacen un poco lo que les da la gana, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, que bueno, tampoco es tanto, pero había una concepción de que el profesor podía hacer lo que le daba la gana. Comenzaba todo este tema del proceso de Bolonia, de la unificación un poco y la regulación de todos los sistemas educativos europeos para confluir y que fuesen convalidables entre sí, etcétera. Y dije, bueno, pues me voy a meter a representar de estudiantes pues para protestar un poco, para decir, oye, esto no me parece bien, no me parece bien esto otro, yo creo que tal, ¿no? Esto es lo que te digo, una persona que lleva allí 5 años, solo ha estudiado uno y ya se piensa que Sí. tiene la razón en todo, ¿no? Y a raíz de ponerme a ser representante de estudiantes, pues yo era de los representantes de estudiantes que se leía la normativa universitaria, que me reía los reales decretos, etcétera. Y coincidí con un compañero que yo creo que también conoces, Alfonso Nichols, que además me saca 10 o 13 años, y él había entrado con 34 años a la universidad, porque había sido deportista de élite, etcétera. Y hicimos un tándem muy bueno, la verdad, porque al final, pues bueno, yo era un caliente, él también, empezamos a organizar cosas y bueno, éramos de los que pensamos que la universidad tiene que ser un espacio democrático, ¿no? Donde no solo haya profesores que tomen decisiones, sino también tienen que ser tomadas contando con los usuarios de la universidad, con los estudiantes, y empezamos a movilizar a los estudiantes, no desde ese punto de vista de movilizaciones puntuales, de manifestaciones y demás, que a mí nunca me han llamado mucho la atención, pero sí, por ejemplo, organizando congresos, que yo creo que es a lo que te refieres. Durante 4 años organizamos el mayor congreso de España, y yo me atrevería a decir que posiblemente de Europa, sobre Bolonia, hecho por estudiantes y destinado especialmente a estudiantes, donde venían todos los años entre 40 y 80 estudiantes de todas las partes de España, pero no venían a escuchar, sino que venían a proponer. Y pues igual de los 80 estudiantes, 20 o 30 tenían que hacer exposiciones de 10-15 minutos donde proponían diferentes aspectos, desde pues unas estudiantes de primero de enfermería que proponían pues cómo tenía que ser, no me acuerdo, lo que sea, de Sí. enfermería, hasta, por ejemplo, el presidente de la conferencia ¿cómo es? CREUP, Conferencia de Representantes de Estudiantes Públicas, la mayor asociación de España de estudiantes que representa a 1,5 millones de estudiantes. Y claro, él hablaba pues de temas de financiación, de otro tipo de temas, ¿no? Y ahí durante 4 años estuvimos organizándolo, publicábamos los resultados. Gracias a ello, pues bueno, pues nos llamaron del ministerio, de 1000 sitios, y íbamos un poco a revolver, pero digamos con la ley en la mano y con la intención de que se modificasen las leyes y las normativas universitarias, que es lo que nosotros pensábamos que daba realmente resultado, ¿no? Porque tú te puedes manifestar, puedes pedir lo que quieras, pero si a la hora de la verdad no actúas sobre el papel escrito, eso luego no Sí. tiene resultados, ¿no? Entonces, bueno, y ahí aprendí muchísimo, muchísimo del carácter de las personas, de cómo, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención: siempre tenemos la percepción de que el profesor universitario lo sabe todo, ¿no? Siempre hablas con ellos y, joder, siempre controlan, etcétera. Pero claro, controlan del tema del que te están dando clase. Ahí son unos auténticos gurús, ¿no? Pero fuera de ese tema, pues son personas normales y corrientes, con sus vicios y sus virtudes, ¿no? Sí. ¿Y cómo pasas de esa representación de estudiantes a montar algo que más o Mm. menos creo que lo montas con esa primera persona, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo pasas a montar una empresa? Pues mira, nosotros ahí en un momento dado propusimos a la Universidad de Cantabria montar un sistema de información y dinamización de estudiantes que lo que ayudaría o trataba de ayudar a los estudiantes a organizar iniciativas dentro de la propia universidad, a dar soporte a los propios estudiantes para que los propios estudiantes hiciesen lo que quisiesen, ¿no? Y se montó una radio, se montó un montón de iniciativas culturales, etcétera. El problema es que, como todo en esta vida, la palabra democracia suena muy bien que todo el mundo participe, pero cuando tú eres el que gobiernas, que otra persona participe y tú tienes una idea y la otra persona no, pues hace Ya. que haya choques, ¿no? Entonces, en ese sentido, mm,
siempre que hablamos de participación ciudadana o siempre que hablamos de participación estudiantil y demás, pues claro, quien ostenta el poder no se siente cómodo con esa participación, ¿no? Porque le coarta en cierto sentido. Entonces eso, bueno, pues se fue quedando muerto y lo que dijimos es, bueno, mira, ya mi compañero sí que había terminado la carrera porque se fue estudiando año a año, Alfonso Nicos, y dijimos, bueno, pues habrá que trabajar de algo, ¿no? Pues vamos a montar una empresa, no con un objetivo en la cabeza, sino para hacer cualquier cosa de las que sabemos hacer, ¿no? Y en aquella época, por ejemplo, para que te hagas una idea, de los 15.000 estudiantes que había en la Universidad de Cantabria o no sé cuántos, nosotros teníamos en Twenty 13.000. Entonces, claro, nosotros organizamos cualquier cosa y la verdad es que teníamos mucho poder de persuasión, ¿no? Porque Twenty, para el que no lo recuerde, pues sería pues como el Instagram, digamos, de hoy en día. Y claro, tener al 80% de los estudiantes cualquier cosa, pues era un poco liada, ¿no? Y empezamos a organizar, pues eso, campañas digitales para departamentos, empezamos a organizar orlas, viajes de fin de estudios, de todo. Y una de las cosas que nos funcionó fue el alquiler de pisos para estudiantes. Entonces fuimos un poco apartando lo demás y nos quedamos simplemente organizando el tema de alquiler de pisos para estudiantes por habitaciones y actividades extraescolares en colegios. Entonces teníamos dos pequeñas empresitas ¿Y y ahí cómo iba avanzando? Es decir, pasas de esa época estudiante, representación de los estudiantes, organizar cosas para estudiantes de manera pública al principio, ¿no? Y sí, luego ya, pues con un ánimo de lucro para montar una empresa. sí, ¿Y eso cómo avanza? ¿Avanza la empresa de gestión de sí. inmuebles y Al final, tal? pues tú vas viendo lo que factura y lo que vas encontrando, digamos, en nichos de negocio y lo que no, ¿no? Entonces ahí, de manera un poco inconsciente, lo que hice fue ir validando ciertas ideas y vi un poco las que funcionaban Mm. y las que no. Entonces, casualmente, nosotros dimos con la tecla porque en el momento en el que estábamos de representación estudiantil se estaba produciendo un cambio muy importante dentro de lo que es el alquiler para estudiantes y estábamos pasando de tablones de anuncios en las universidades donde la gente cogía el teléfono, llamaba al propietario, iba a visitarlo, a, eh, a plataformas donde nosotros de manera digital podíamos Mm. ofrecer todos esos inmuebles y podíamos incluso conectar a estudiantes que no se conocían entre sí para alquilar un piso por habitaciones, ¿no? Entonces eso nos funcionó muy bien y yo creo que a partir de ahí me picó realmente el gusanillo de la empresa y de la transformación digital y digitalización al final, o utilizar nuevas tecnologías, no solo desde el punto de vista de tecnología en sí, sino nuevas maneras de trabajar y de comunicarnos, ¿no? Mm. Aplicarlo a entornos tradicionales, como en este caso era Mm. el alquiler de pisos para Mm. estudiantes. Y ahora que comentas eso, yendo un poquito para atrás, el tema de Twenty, Sí, ¿no? Que era una herramienta muy poderosa para tu trabajo, sí, pero de Twenty desaparece. sí, ¿Qué os pasa? ¿O no lo notáis o no lo sí. notáis? No, bueno, Twenty en esa época además fue cada vez iba funcionando mejor Facebook, ¿no? La gente fue pasando a Facebook y a ver, nosotros realmente como los representantes de estudiantes son periodos relativamente cortos, en 2 o 3 años, aunque para ti en tu vida sea muchísimo tiempo, dentro de, ahora yo que ya tengo 42, pues fueron muy pocos años, ¿no? Ya. Entonces, son años muy intensos, haces muchas cosas, pero bueno, Tentu y ahí se quedó un poco en stand-by, nosotros dejamos de hacer actividades directamente de representación estudiantil, pasamos el relevo, yo fui presidente del Consejo de Estudiantes y la gente tiene la percepción de que estuve allí muchos años, pero a mí me gusta hacer cosas y como presidente del Consejo de Estudiantes, por ejemplo, había que ir a muchas reuniones, había que ir a muchos actos, etcétera, y a mí eso no me gustaba, entonces rápidamente pasé a segunda fila, entonces como tenía mucha capacidad y al final éramos un grupo de amigos, yo hacía muchas cosas, estaba en muchos fregados, pero más haciendo Ujú. que dando la cara. Entonces, pues Twenty, bueno, pues se fue quedando ahí y luego ya lo cogió Ya no, Telefónica iba hablando un poco porque a línea de que a veces tu negocio lo concentras en un sitio, sí, ¿sabes? Ese sitio cambia o cambia la regulación o claro, cambian las cosas y explota tu sí. negocio que tenías siempre idealizado, ¿no? Y esta empresa, ¿cómo avanza? O Mm. sea, empiezas alquiler, ¿cuántos pisos Pues mira, esta tenéis? empresa empezamos, pues nada, empezamos con, no sé cuántos tendríamos. Lo que cogimos fue, ¿Teníais algo ahorrado?
No, la empresa empezó con 1.500 euros cada uno. Yo se los pedí prestados a mis padres, les pusimos y empezamos, ¿no? Sí que es verdad que teníamos algún contrato ya con algún departamento de la universidad, etcétera, que tiramos un poco los primeros años, o sea, los primeros meses, quiero decir. Sí. Y nada, lo que hicimos fue coger uno a uno todos los pisos que había en la bolsa de pisos de la Universidad de Cantabria y les enviamos un SMS a todo el mundo, que ahora estaría prohibidísimo por la Protección de Ley Orgánica datos. de Protección de Datos, y les dijimos que íbamos a abrir una plataforma y que, oye, bolsadepisos.org, me parece que se llamaba, o bolsadepisosuc.org, no me acuerdo, y, y que bueno, pues y que además a los que quisieran, nosotros les gestionábamos directamente el piso, ¿no? Entonces ellos nos daban las llaves, un poco como funciona ahora el alquiler vacacional, que tú das las llaves a un gestor Mm. y ese gestor se encarga de todo. Se encarga del mantenimiento, de atender a los estudiantes, de buscártelos, de si se va uno encontrarte otro, de cobrar los recibos, del Mm. agua, luz, del gas, todo, ¿no? Y bueno, empezamos un poco a crecer y nosotros en aquella época pues cogíamos becarios de informática o de lo que fuese. Y joder, entró un becario por la puerta, Sergio Sainz Tudanca. O sea, una persona que realmente me ha ayudado a cambiar un poco la concepción de lo que se puede o no puede hacer en esta vida. Bueno, pues Sergio como informático me dijo, bueno, es que podemos nosotros hacer nuestra propia aplicación, ¿no? Y dije, ¿cómo que se puede hacer esto? Y me dijo, sí, sí, dame unas semanas y te lo enseño. Y ahí estuvo una semana, pum, pum, pum. Sergio, ¿qué tal vas? Bien, bien. Sergio, ¿qué tal vas? Bien, bien. ¿Cómo lo tienes? Y a las pocas semanas me enseñó un mínimo producto viable, que yo en aquella época ni sabía que se llamaba mínimo producto viable, de una aplicación para gestionar los pisos para estudiantes, porque hasta entonces nosotros lo hacíamos con un Excel. Y ahí me explotó la cabeza. O sea, yo Ya. pensaba que eso era pues cosas de Silicon Valley, de yo qué sé, pues cosas un poco ajenas al entorno de Santander, muy tal, ¿no? Pensaba que eso no se podía hacer. Y a partir de entonces nos volcamos y durante 4 años estuvimos desarrollando una aplicación para gestionar. Y eso nos permitió crecer hasta llegamos a tener aquí en Santander, en lo que es una plataforma abierta, como podría ser hoy pues Idealista o Airbnb, desde el punto de vista de promoción, Sí. pues no sé si tendríamos 400 o 500 inmuebles y gestionados por nosotros, aparte de esos 400 o 500, teníamos 100 que los gestionábamos nosotros. Todo, el cliente tenía su área personal, donde veía sus facturas de sus Mm. consumos, cuánto tenía que pagar él por los días que había estado en función de sus compañeros, etcétera. ¿Fuisteis los primeros o lo visteis de alguien? No, no, fuimos los primeros. Es más, nosotros realmente, yo lo cuento un poco como anécdota, un poco para hacerme el chulo, pero que realmente no llegas a ninguna parte, ¿no? Nosotros en los 6 primeros meses de vida crecimos más rápido que Airbnb, pero Airbnb estaba en San Francisco y me parece que es en el mes 7 u 8 le dieron 35 millones Sí, de dólares, ¿no? sí. Y claro, a nosotros aquí, pues era Todo es abierto. un entorno poco Ya. propicio para estas cosas, ¿no? Mm. Em, pero bueno, ahí seguimos creciendo, etcétera, y la idea era bueno, pues convertirnos en un Airbnb de pisos para estudiantes, donde el Mm. propietario pudiese gestionar eh, Sí, sus propiedades. sí. Y al ser los primeros, os copiaron, hubo procesos así Mm. de, ¿no? Porque ahora el tema de vacacional está muy en auge, Sí, todo el mundo monta, sí, hace. pues al final, por ejemplo, ahora en el vacacional hay muchas herramientas de gestión de alquiler vacacional que son el mismo concepto que nosotros teníamos con alquiler para estudiantes, pero para esto. Sí que luego, con el paso del tiempo, yo creo que han aparecido alguna aplicación, pero como yo me desvinculé del todo el tema de alquiler para estudiantes en 2016, pues claro, aquí estamos hablando de 2012 o así, que realmente lo de Airbnb y tal, pues alguno estaba dado de alta en Ya, Airbnb y tal, pero no era, lo que es ahora. claro, estamos hablando de hace Mm. 13 o 14 años. Y en 2016, ¿qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que la empresa llega a un punto en el que seguimos siendo una empresa muy pequeña y mi interpretación al menos, ¿no? Es que yo quería ir hacia un lado y mi socio hacia otro. Y cuando la empresa es muy pequeña y es muy inestable, eh, no permite una tensión entre los dos socios, ¿no? Entonces nos planteamos, oye, a ver quién de los dos se queda con la empresa. Mm. Al final resultó que se quedaba Alfonso con ella y nada, pues yo salí Que a día de hoy está activa. de la empresa. A día de hoy está activa, Que está muy bien. sigue activa, sigue ahí ¿Y Alfonso tú qué y dices? sí. ¿Te hiciste rico?
No, la verdad es que no. Mira, lo comento muchas veces, ¿no? Que a veces dices, "Bueno, vendí la empresa y tal y cual", y yo creo que la mayor parte de las ventas de las empresas, a ver, evidentemente todo el mundo conocemos grandes pelotazos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es en lo que todos nos fijamos y quizás a lo que muchos aspiramos, ¿no? En un momento dado, oye, monto una empresa y si la vendo por una millonada, pues genial, ¿no? Como el de Twenty, por ejemplo, que Sí. vendió por 85 millones. Pero no, era una empresa muy pequeña, era una empresa todavía en crecimiento. Sí que estábamos en un momento en el que yo en esos 4 años que estuve aprendí mucho. Estudié, pues bueno, pues todo, metodologías ágiles, el Canvas, todo eso lo aprendí en ese contexto, ¿no? Y sí que estábamos en un momento de buscar financiación, estudié mucho sobre Venture Capital, Business Angels, Mm, etcétera, pero no habíamos llegado todavía a ese momento. Quizás si hubiésemos estado en Madrid o Barcelona, donde tienes más cerca eso, pues sí que sí. nos hubiésemos acercado, ¿no? Pero todavía no estábamos en ese momento. Y Entonces, aquí bueno, no había nada de era una empresa muy emprendimiento. pequeña, yo creo que tenía mucho potencial por lo que te digo, porque estaba en un momento de transformación. Mm, Eh, Justo en la primavera, yo lo vendí en junio, justo en esa primavera llevamos nuestro modelo a 5 universidades en un viaje de 2 días, ¿no? sí. Y en ese mismo viaje, 2 o 3 de las 5 bueno, nos dieron el ok para firmar un acuerdo de colaboración entre ellos para implantar nuestro modelo en sus universidades. Habiendo en su momento 70 universidades como había, yo creo que, que podíamos haber pegado el pelotazo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues al final no. Yo creo que también Alfonso luego, aunque eso tenía mucha proyección, mm, tirar de una empresa cuesta mucho, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Mm, Y ese impasse en el que pues se te cae una de las partes y tienes que retomar todo tú solo, hay que reorganizarlo un poco todo y demás, bueno, pues el mercado un poco cambió. ¿Por qué era tan importante? Porque en esa época las universidades todavía sentían la responsabilidad de ofrecer pisos a sus estudiantes y todas las universidades tenían una base de datos enorme de pisos, ¿no? Entonces, ujú. el haber entrado ahí en un solo año, cuando firmábamos el convenio con la universidad nos daba toda la información, toda la Ya, información. Entonces, firmar con 50 universidades, estamos hablando de tener 50 o 60 mil pisos de un día para otro, ¿no? ya. Y de ahí, ¿cómo avanzas? O sea, te Pues yo encuentras ahí de que dije, recibes un dinero que te viene bien y que tal, sí, pues ¿y qué hago ahora? yo ahí dije exactamente, ¿qué hago ahora? Me gusta el tema de la empresa, ¿no? Dice, bueno, pues voy a hacer un máster, un MBA de estos, un poco por consolidar un poco lo que sé y demás, ¿no? Pero no me dejaban estudiar el máster porque no tenía la carrera. Entonces, terminé la carrera, saqué unas cuantas matrículas de honor para que viesen que era vago, pero no tonto, ¿no? Y hice un máster. Y en ese impasse, pues también empecé a mirar, oye, bueno, ¿qué monto ahora? ¿Qué monto ahora? Me gusta montar algo, montar algo. Y bueno, pues me surgieron dos proyectos que estuve mirando en la cabeza. Uno de ellos es también relacionado con la sociedad, un problema que tenían antes las universidades, yo creo que en parte está resuelto, pero todavía no. Y era crear una herramienta una aplicación que facilitase a las universidades toda la gestión de las prácticas, de las becas de prácticas, ¿no? Universidades, centros de FP, etcétera, ¿no? Eh, Donde utilizando, bueno, pues inteligencia artificial de la que había en aquel momento, eh, iba a facilitar tanto a las universidades como a las empresas generar todos los trámites burocráticos que yo conocía perfectamente porque Ya. había estado como representante de estudiantes Leyendo de todos los leyéndome documentos. todos los documentos, entonces ahí hay una parte burocrática enorme y por el otro lado, ayudar a las empresas a saber que ellos podían tener becarios y qué becarios podían llegar a tener. O sea, Sí. cada carrera cómo podía ayudarles, ¿no? Y eso tratar de automatizarlo. Yo eso todavía es algo que no he visto. Eh, O sea, que el que lo esté escuchando, igual hay a alguno. ver, Oh, no lo he visto, no quiere decir que no lo haya, porque yo al ya, final no. sí, Pero sí que es muy útil, y ahora más, porque cada vez se están demandando más prácticas y el gran problemón que tienen los centros formativos es, oye, yo tengo un montón de estudiantes, ¿dónde les coloco como prácticas? ¿No? claro. Eh, Esa era una de las ideas y Conchi López, la actual rectora de la Universidad de Cantabria, que era mi directora de la tesina o como se llame Sí, del máster, como sabía yo, porque yo la verdad es que todo esto ha parecido un baño de rosas mi paso por la universidad,
pero yo allí me pegaba con todo el mundo, ¿sabes? Ahora lo recuerdo con mucho cariño y sin faltar nunca al respeto, pero bueno, yo he tenido tensiones con profesores, con departamentos. Yo, como tú decías, la he liado un poco, ¿no? Y me dijo Martín, yo creo que me lo dijo en el sentido de Martín, mira, déjalo, porque aquí en la universidad piensan que eres un liante. Ya han pasado 5 años desde que estabas por aquí o 6 revolviendo, pero claro, sigue siendo el que iba allí, el que, ¿sabes? Sí, Sí, el que intentaba mover las cosas y la gente exactamente. no Yo, le por gustó ejemplo, iba mucho. donde mi decano a las 8 de la mañana y decía, oye, por cierto, que hoy salimos en el diario Montañés y a las 11 tienes una manifestación en tal, ¿no? Y me dice, joder, Martín, haberme avisado, tal, no sé qué. Digo, bueno, yo ya te estoy avisando, pero no te voy a avisar con 3 días de antelación, ¿no? Y con educación, pero que sepas que hoy tienes un día movido. Entonces, claro, todas esas cosas generan tensión. Y me dijo, no, no hagas eso. Y la tesina que hice en el máster, y que ya sí aproveché para desarrollarla, bueno, que yo ya la tenía preparada, ¿no? Y muy avanzada. Era un centro de formación para esports, ¿no? Un centro de formación En para esports. 2016, 2017. Bueno, en este caso era en 2018. Mm. Entonces los esports, bueno, pues todavía Ibai estaba un poco creciendo en ese momento, casteaba mucho LOL y tal, ¿no? Para que nos hagáis una idea, que Ibai era muy conocido en 2018 ya, pero no era el monstruo que ha sido después, ¿no? Entonces ahí en 2018, a mí me gustan los videojuegos y yo lo que detecté es que del mismo modo que en el deporte tradicional utilizamos el deporte como herramienta de formación Sí. para transmitir unos valores, para transmitir disciplina, gestión de la frustración, etcétera, y para saber comportarte en el mundo real, ¿no? Mm. Pues el deporte electrónico podía servir para hacer eso en entornos digitales, porque realmente como sociedad todavía no hemos encontrado una solución a cómo educar a nuestros hijos en entornos virtuales. Que los padres no No, bueno, lo tienen muy difícil, no saben dónde se están moviendo sus hijos, los colegios pues están completamente desbordados, entonces no tenemos herramientas como sociedad para, para eso, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues dije, venga, va, perfecto. Em, entonces, bueno, en ese contexto me presenté a los premios UCEM y los gané. Los premios UCEM son los premios de emprendedores de la Universidad de Cantabria. Y en aquella época el que ganaba, no solo ganaba, había como 7 categorías y como que el primero quedaba primero en todas, bueno, una cosa muy Mm. rara, pero entonces gané los premios UC, de la COE, del banco, de no sé qué banco, de la ONCE me dieron también un premio, bueno, eh, y dije, bueno, pues ya que he ganado esto, pues habrá que dedicarse A montarlo. a montarlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues no salió, no salió. ¿Pero qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que salió mal? Pues mira, lo que salió mal yo creo que que llegamos muy pronto, creo que la sociedad todavía no acababa de entender ese concepto, estaba todavía la gente como hablando de cursos de robótica y tal, y es más, todo lo que facturamos fue por organizar competiciones de videojuegos. No llegamos a ser capaces de formar a nadie Sí. para ser entrenador de videojuegos. Y no entrenador de equipos ¿no? Sí. que se puedan ver por ahí, sino entrenador de deporte base. Es decir, coger a chavales de 10 años, de 12 años y utilizar un videojuego para educarles en entornos. Eso no llegamos. Estuvimos trabajando en una plataforma, estuvimos viendo cómo generar los contenidos, etcétera, y eso nos financiábamos, bueno, con autofinanciación por una parte y por otra parte con eventos. Mm. Pero llegó la pandemia y por un lado se nos acabó el flux, se nos acabó la capacidad de De inversión. autoinversión y ya no iba a haber más eventos, ¿no? Entonces durante la pandemia hicimos un último evento que se llama Juega contra el Virus, ¿me acuerdo? Patrocinado por PC Box España y tal. Y yo ahí ya me habían empezado a hablar mucha gente, oye, incluso desde antes de ese año, de enero y febrero del 2020, oye Martín, pues tú que te llevas muy bien con el tema de la transformación digital, etcétera, pues ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Entonces, por ejemplo, claro, nosotros ya casteábamos y teletrabajábamos y hacíamos casi todo online antes de la propia pandemia, ¿no? Entonces en la pandemia, pues la gente, oye, ¿cómo podemos hacer un evento que antes era Mm. tal con Zoom? O cómo, ¿no? Y entonces nosotros con todas esas herramientas de casteo, de cambio de cámaras, esto, con el Stream Deck y todas Mm. estas historias, ¿Y crees que ahora funcionaría? yo creo que todavía no, fíjate lo que te digo. Y a ver, no, o sea, llegar pronto, la gente lo identifica como ser muy listo, pero Ya, nada pero no más, estaba preparada la gente. nada más lejos de la realidad. O sea, tú puedes decir, bueno, pues voy a crear, no sé, un servicio aéreo para ir a Marte, ¿no? Pues estás llegando pronto, pero es que tampoco eres muy listo, porque no hay ni tecnología Ya. ni tal, ¿no?
Entonces yo creo que llegamos pronto, que lo acabará viendo, que acabaremos utilizando el deporte electrónico para educar a los chavales en Ahora, por competencias ejemplo, yo, digitales. fíjate, hace poco he descubierto un chico en Barcelona que estaba hace poco dando una conferencia. Ujú. Hay un chico que hay una aplicación de Minecraft, Sí, del videojuego Minecraft, que es de educación. sí, Y tú puedes enseñar a la gente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, etcétera, ¿no? Y yo decía, ostras, es que eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El sí, mover al entorno digital las competencias de educación, claro. porque los niños lo entienden mucho mejor que una persona les explique los números con esos Sí, sí, sí. contextos que están acostumbrados que no a estas cosas, ¿no? Y claro, los entornos digitales donde, o sea, ahora estamos hablando de si los niños tablets sí, tablets no y tal, ¿no? Y yo lo que veo es que, claro, es que desde mi desconocimiento, porque yo al final estudié historia y yo me considero empresario, no pedagogo ni nada de esto, ¿no? Pero claro, el problema es, no es que, creo yo, que los niños se muevan en entornos digitales. El problema es que hemos diseñado entornos digitales y que los niños no están capacitados mentalmente para asumir, ¿no? Ya, Entonces, si un adulto le cuesta gestionar su relación con Facebook, bueno, en este caso con sí, TikTok, con Instagram o lo que sea, ¿no? Con ese subidón de dopamina, etcétera, como un niño de 10 años que todavía no sabe muchas cosas, le pones unos dibujos animados que van a una velocidad tremenda, etcétera. Pero los entornos digitales pueden ser igual de buenos que los entornos tradicionales. Es una herramienta más. Del mismo modo que no dejaríamos a un niño suelto, no lo sé, en la universidad, ¿no? Un niño de 5 años que está suelto en la universidad, se aturulla. Dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? Aquí sí, jugando al mus, nosotros van a clase, pero aquí una cafetería y todo esto qué es, ¿no? Pues, pasó pero en eso es lo que estamos digital. haciendo. Les estamos dejando solos. Mm. Y todos los negocios, por desgracia, del entorno digital, ¿no? O el entorno digital está muy mediatizado por la monetización y por la economía, ¿no? Entonces, todo en el entorno digital va enfocado a generar más clics, a generar más monetización, Ya, a engancharte en horas ya. eh, o la mayor parte, ¿no? Mm, De lo sí. que se ve, o de lo que está ganando la batalla en la Mm, cultura popular. Y bueno, tarde o temprano tendremos que educar a los chavales porque yo sí, la porque percepción que tengo es es que están necesario. un poco asilvestrados. Y si ya gente de mi generación, yo les veo que se comportan de manera, bueno, como auténticos energúmenos en el mundo digital, no hay nada más que entrar en Twitter y ves personas adultas, ¿no? Desde profesores de universidad hasta gente que es normal y etcétera, con un nickname rarísimo, ¿sabes? Ya, De ya, tal, soltando burradas ya, por Twitter, pues imagínate los chavales, ¿no? ya. Entonces, como sociedad tenemos un reto y es autodisciplinarnos en el que del mismo modo que yo soy educado contigo, que si yo te veo por la calle y no te insulto, etcétera, ¿no? Pues que no te tenga delante no quiere decir que tenga vía libre para insultarte, para vejarte, Ya, para llamarte de ya, todo. ya. Y entonces, esta empresa casca, no Esta tira, empresa no tira, no tira. y te surgen oportunidades de que la gente ve que tu trabajo es bueno, todas las cosas que has ido haciendo y te piden ayuda. Sí, y ahí lo que monto es Merakia Transformación Digital, ¿no? Que vuelve a ser un cajón desastre para decir, bueno, he quebrado, me he quedado con 50 euros en la cuenta, el que me llame, allí voy, ¿no? Mm, Y es un cajón desastre donde empiezo pues, a hacer páginas web, estrategias de marketing y en ese primer año hice también mucho, pues ayudar con todos los temas de Zoom, con todo el tema de eventos digitales, etcétera. mm. Luego incluso eventos parte digital y parte online. Y, y Que bueno, toda la experiencia que ya tenías de... claro, exactamente. Yo muchas veces, bueno, pues tú hay que trabajar, hay que facturar y hay que comer, ¿no? Mm, Entonces haces lo que sabes hacer y lo que el mercado te demanda sin necesidad de tener una gran idea que vaya a transformar el mundo. De todas maneras, en el 2020, LinkedIn despidió a un montón de gente, que yo tampoco trascendió mucho, pero igual fueron 5.000 o 10.000 personas, un montón de gente. Y una de ellas era un amigo mío que trabaja en Italia en LinkedIn, ¿no? mm. Entonces, bueno, entre que él no tenía nada que hacer y yo había quebrado y demás, pues se nos ocurrió montar eh, una plataforma de clases particulares online que me hizo mucha ilusión hacerla, pero realmente en 4 meses nos dimos cuenta que no íbamos a ningún lado, ¿no? Lo que te digo que muchas veces, bueno, pues pruebas muchas cosas Ya. y funciona lo que funciona. Mm. Y la verdad es que
que es evidente que no iba a funcionar. La conclusión fue la siguiente: no puede funcionar porque la persona que habitualmente necesita clases particulares no es porque en el colegio no le presten la suficiente atención, etcétera, sino porque tiene unos rasgos, pues bueno, de pasotismo, por simplificarlo mucho, ¿no? De pasotismo, etcétera, que lo que necesita es una persona que esté encima de él. Sin embargo, la formación online Tienes que estar tú encima. requiere una motivación y un compromiso que la gente que necesita una clase particular, muchos adolescentes que necesitan una clase particular, no es porque lo que se les dé en clase sea complicadísimo, es porque cuesta mucho atender, estás a 1000 cosas, etcétera, Ya. ¿no? Entonces intentas montar este proyectillo rápido, que eso te das cuenta rápido que... Sí, no, yo ya he aprendido, yo ya en ese momento estaba y además lo hablamos. Oye, mira, este dinero, este tiempo y a ver qué pasa. Y bueno, aún así, en 4 meses, no sé si grabamos un montón, grabamos igual más de 100 horas de contenidos sobre cosas que yo, además, yo había ido por letras, yo no sabía ni una ecuación, no sé, derivadas, de Sí. todo, porque hacíamos clases particulares de matemáticas, física y química. Y más de 100 horas de contenido que por ahí tendremos. Y nada, Y que es un aprendizaje, ¿no? sí, Y entonces con exactamente. Merakia, ¿cómo avanza la cosa? Nada, con Merakia luego, a partir de ahí, pues lo que nos dedicamos es, lo que más pita es un poco el marketing digital. Y también en esa época, pues venga, hay un montón de millones y millones en ayudas. Todos los ayuntamientos tenían ayudas, esto, lo otro y más allá. Con lo que realmente nos convertimos en gestores de ayudas. Y hasta el día de hoy estamos Como el Kit Digital y así. con el kit digital y bueno, ahora solo queda el kit digital de todo esto con lo que vino de la pandemia, pero había, bueno, el kit digital principalmente, ¿no? Queda alguna otra cosa más. Pero y gestionamos un montón de ayudas, Mm. pero las ayudas se acaban Mm. y nada, ya estamos Se te corta el grifo. con nuevos ¿Y lo proyectos. nuevo qué es? Pues lo nuevo es mi vuelta un poco al mundo inmobiliario. Ya desde hace 2 años monté con un socio que también estudió historia, pero este de verdad, este estudió año a año y todo, persona cabal y responsable, que es con quien recomiendo yo siempre juntarse, ¿no? Con personas cabales y responsables. Monté un negocio de alquiler vacacional Ujú. y bueno, pues estamos creciendo muy bien. Eh, Realmente lo lleva él todo. Yo estoy como socio, consultor, un poco dando ideas y echando una mano a sacarlo Y adelante poniendo pasta. y poniendo pasta, pero no trabajo en el Ujú. día a día. Y por otro lado, un poco, pues todo este tema del marketing, yo creo que ha quedado muy quemado. Bueno, yo soy de los que piensan que allí donde hay ayudas se acaba un poco desintegrando un poco ¿no? Que las ayudas muchas veces hacen más mal que bien. Ya. Y en ese sentido, creo que el mercado de marketing ha quedado machacado por el tema de las ayudas y en los próximos años va a ser difícil hacer marketing como se venía haciendo hasta ahora, porque Sí. ahora la gente dice, oye, si no hay una ayuda, no lo hago. Ya. Ese es un poco lo que se le ha quedado a la gente en la cabeza, ¿no? Entonces eso está un poco de capa caída y estamos, pues bueno, aguantando un poco los clientes que tenemos y seguimos atendiendo, etcétera. Pero yo ya he pivotado y también estoy trabajando con USK, que es una Que tuvimos a José Ramón que aquí. que tuviste a José Ramón, sí, exactamente, eh, que es una consultora de crecimiento donde ayudamos a los clientes, a pequeñas empresas que facturan entre 2, 20, 25 millones, o sea, empresas que son lo suficientemente grandes como para tener una serie de problemas, pero lo suficientemente pequeñas para que las grandes consultoras no las Ya. entiendan, ¿no? Ujú. Y aquí lo que les ayudamos es en 3 campos, básicamente. El primero es, les ayudamos a expandirse o a crecer. Si están estancados en el crecimiento, les ayudamos a crecer. Les ayudamos a prepararse para la venta, ¿no? Hay gente pues, que ya está en un momento de decir, oye, mira, yo quiero un poco Mm. dar el paso y dedicarme a otras cosas en mi vida, quiero vender, y eso es un proceso que es más difícil de lo que parece. Y el tercer ámbito en el que trabajamos, que también es súper interesante, es la transmisión generacional. Oye, mira, yo ya tengo Padre, 50, sí. 60 años, a ver Ujú. cómo, ¿no? Que al final Mm. todos los padres o todos los tíos quieren que alguien de la familia coja el relevo, y eso no es difícil. Nosotros trabajamos mucho con empresas de dueño, que llamamos, ¿no? Que es que el dueño prácticamente está metido en todos los fregados y muchas veces eso es lo que impide que crezca, ¿no? Porque necesitas Sí, de él. convertirte, no das abasto en todo, o lo que impide que alguien te compre, porque ¿a quién compro? ¿A una empresa o a ti, ¿no? Ya. Y en el tema de generacional también hay que prepararla para que las nuevas generaciones cojan
una empresa que puedan hacer suya. Hmm. No. Y por avanzar un poco, ¿no? En una pequeña conclusión, ¿Sí? tú que has sido profesor, ¿no? Sí, bueno, claro, mentor, a todos estos años he sido mentor del CISE, del Centro Internacional Santander Emprendimiento, que fíjate, yo creo que eso fue lo que me ayudó a ganar los premios UCEM, porque mira, ahora que tú estás metido en el mundo del emprendimiento y que posiblemente muchos de la gente que nos vea está metido en temas de emprendimiento, etcétera, cuando nosotros presentamos un proyecto a un concurso o a unos inversores o lo que sea, no tenemos que, y por eso gané, porque no pensé en lo que yo quería hacer en la batalla, que se llamaba el negocio, sino pensé en los miembros del jurado. Busqué quiénes iban a ser y en función de quiénes eran los miembros del jurado, yo presenté la información para que lo que leyesen fuese lo que a ellos les interesaba. Entonces, sí que es verdad que el tema, por ejemplo, el tema de los eSports está un poco, es un tema como de moda en esa época, ¿no? sí, Pero presenté la información no en función del negocio que yo iba a montar, sino de lo que yo querían sabía que ellos iban a escuchar. esperar. Ellos querían un canvas, querían que yo hubiese hecho algunas pruebas de validación que hice. Ya. Luego, cuando hice la presentación, vi que había muchas personas que tenían el problema al que nosotros atacábamos. Había muchos padres con chavales de entre 6 8 años. Entonces, me enfoqué todo en los padres, en el problema que tenían los padres. Y por eso gané. Ujú. Fíjate, el que quedó segundo fue Siali, que yo creo que les conoces, Sí. Sergio Pesquera y Halet, no sé cómo se apellida. Esos que tenían una impresora. Es más, ahora es una empresa increíble. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial y tal, o sea, ellos lo explicaron desde un punto de vista técnico y yo estaba allí en la final y decía, estos me barren. Santo impresión que están montando, qué ideas más buenas, son dos máquinas, pero lo explicaron desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de mirar qué pedazo de negocio estamos montando. O sea, que es como todos pensamos que tal, ¿no? Pero como yo he participado como evaluador en muchos proyectos Sí. de emprendimiento, me he dado cuenta que tú a quien tienes que convencer es al jurado. Del mismo modo que en la realidad a quien tienes que convencer y a quien tienes que solucionar el problema es al cliente. Las cosas no O al dependen de inversor o a la o sea, persona que... no depende de uno mismo, Ya. depende de resolver el problema del Mm. otro, ¿no? Y en estos programas de emprendimiento, pues el gobierno de turno tiene el problema de que quiere una nota de prensa, los de la universidad lo que quieren es decir que están haciendo algo, que no digo que el conjunto de ellos quieran que las cosas salgan bien, ¿eh? No estoy Sí, frivolizando, no, no. ¿no? Pero bueno, pues cada uno tiene sus intereses. El del banco pues quería pues también estar metido en temas de emprendimiento eh, y Sí, que hay así. que convencerles a ello, hay que hablarles Claro, directamente a entonces ellos. que da igual, olvídate, que tu ego no te pueda, da igual cuál sea tu idea, da igual cuál sea tal. En cada contexto, lo importante es a quién quieres resolver el problema. Ujú. Y eso pasa mucho y te ayuda muchas veces a pivotar en el día a día realmente de tu negocio, Mm. ¿no? Oye, yo esta puede ser mi idea, una idea muy buena y tal y cual, pero si yo veo que la gente en vez de esto me está comprando esto otro, o lo que le interesa es Mm. esto otro, pues pivoto. Si es que Mm. no pasa nada, no podemos, o sea, enamorarse de la idea es, es, Tontería. es muy infantil, es Sí. muy naif. ¿Y cómo tú que has sido profesor y que en el caso mío, por ejemplo, nos hemos conocido en la parte de que yo presentaba un proyecto de empresa, en un Sí, máster, etcétera, ¿cuáles dirías que son los fallos más comunes de la gente que está estudiando, que quiere emprender y empieza, ¿no? ¿Con qué te encuentras? sí. Dices de personas, por ejemplo, que hagan estos programas de emprendimiento, Eso etcétera, ¿no? es. Y Pues gente que está estudiando y dice, ah, voy a montar una empresa, me presento a los premios UC, me presento a esto, sí, me presento a lo otro. sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves? Pues mira, los errores más comunes es confundir el emprendimiento con posits de colores pegados en las paredes. Y me voy a explicar, ¿no? Entonces, estos programas de emprendimiento o cuando estamos emprendiendo, la verdad es que al principio empiezas a leer y te quedas deslumbrado sobre metodologías ágiles, el Lean Startup, Sí. los libros de Stelwalder, bueno, toda esta gente, ¿no? Que al final son herramientas muy buenas que ayudan mucho en la parte estratégica y en la parte de ideación del modelo de Mm. negocio, que está genial. Pero la mayor parte de los negocios ya están inventados. Solo hay que hacer lo mismo que hacen otros en otro contexto. Oye, esto está funcionando muy bien en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Oye, si lo aplico a mi negocio, o esto está funcionando mucho en Madrid, y si lo aplico en Sí. Santander, ¿no? O lo que hicimos nosotros con los pisos, algo que se hacía de toda la vida, que era un tablón físico
convertirlo en digital. Entonces, Mm. prácticamente todo está inventado. Entonces, pero es muy atractivo. Es muy atractivo la parte de estrategia, la parte de, ¿no? Siempre que estamos haciendo, nosotros queremos ser estrategas. Pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que falta a la gente? Pues que te despistas con todo eso y dejas realmente las materias duras y realmente importantes de ser empresario, como son contabilidad, tributación, Ya. el marketing y las ventas, entendido como realmente Mm. vender, no hacer unos TikToks guapísimos y no sé qué, y no sé igual, ¿no? Entonces la gente, cuando empieza, el problema que tiene es que le parece un paquete de la contabilidad, le parece un paquete de la tributación, y eso, Sí, lo que suelen entregar peor es el plan financiero, ¿no? el plan financiero. O el plan financiero se hace en un Excel donde tú pones una fórmula, arrastras hacia la derecha y hace todo. Y despega. Pero claro, y tenemos que tener en cuenta que en Europa, con las regulaciones que tenemos y con las tasas impositivas que tenemos, es que el 40 o el 50%, si no más, de lo que vas a ingresar se van a ir en impuestos. Entonces tú tienes que conocer la tributación, Ya. tienes que conocer ciertas partes de la empresa, tienes que aprender sobre gestión de personal, sobre nóminas, sobre un montón de cosas administrativas, etcétera, que son un auténtico paquete para los emprendedores, que somos en general gente muy ágil, de que nos cuesta sentarnos, etcétera, ¿no? Mm. Y, y creo que ese es un poco el mayor fallo, perdernos con la estrategia, con el modelo de negocio. Sí, con los papeles, con todos los documentos, con todo, ya. Sí. Y por cerrar un poco este episodio, ¿no? Que me está encantando y me quedaría más horas, ¿cómo se gestiona la parte personal, ¿no? Porque yo entiendo que tus padres son unos benditos, ¿no? De Sí, estudiante, de mi tal, mujer y tu también. mujer también. ¿Cómo gestionas la parte personal de emprender y qué es lo que más te ha ayudado a lo largo de los años? Pues a ver, yo creo que... Porque tú eres encima muy positivo, ¿Cómo? ¿A qué te que refieres? eres una persona muy positiva. Yo siempre que hablo contigo, tú eres una persona que siempre ve todo, Optimista, sí. o sea, optimista, realista con las cosas que hay, ¿no? Pero que siempre ves, ¿sabes? A 5 años, ¿no? Y a ves a más lejos, ¿sabes? No. O tengo esa tendencia. Me Sí. gusta un poco mirar hacia el futuro. Pero bueno, es que es así. Mira, al final, a mí hay una cosa que no se suele hablar, pero que creo que es importante que los emprendedores tengan presente, ¿no? Los emprendedores y cualquier persona. Y es que el que elige renuncia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pienso, digo, joder, muchas de las cosas que yo he hecho en otros sitios hubiesen funcionado en Madrid, en Barcelona, o mis capacidades en Madrid o en Barcelona posiblemente me hubiesen hecho, profesionalmente hablando, lo que se dice, ¿no? Llegar más lejos o tener una empresa más grande o lo que sea. Pero al final yo tomé la decisión de que yo quiero seguir viviendo en Cantabria y eso para mí personalmente no tiene precio, ¿no? Ujú. Entonces, si el éxito le medimos por cuánto he facturado en mis empresas, pues hay otra gente que ha facturado mucho más que yo. Pero si el éxito le medimos por la vara que cada uno nos ponemos a nosotros mismos de lo que esperamos y de lo que pretendemos, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora estás, yo te veo ahí todo el día moviéndote, hoy viajo para un sitio, hoy viajo para el otro y tal, ¿no? Pues cada uno tomamos una serie de decisiones. Eso puede ser, por ejemplo, pues no sé, como cuando el que acaba siendo directivo de una gran empresa, pues que uno de las cosas que tiene que renunciar muchas veces es a pasar más tiempo con su familia, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, desde el punto de vista personal, lo que yo creo que tenemos que pensar es qué queremos realmente, ¿no? Y cómo queremos ser. Y no dejarnos llevar por las etiquetas de cómo tiene que ser un emprendedor. Oye, un emprendedor de éxito, pues tiene que montar una empresa tecnológica, tiene que no sé Ya. qué, tiene que levantar una ronda de financiación. Ya, pero eso es como un poco la película que nos cuentan en clase de marketing cuando nos hablan de Apple y de no sé qué. Pero es que el 99% de las empresas en España son un bar, son... Mira, yo recientemente conozco a uno que ha comprado una empresa de balanzas, ¿no? Héctor se llama. Una empresa de balanzas de la frutería, de esto, del otro. Sí. Pues a mí me parece una empresa. Y el tío está ahí, venga, currando y con cajas de estas que te mecanizan todo Mm. el Y que le va muy cambio, bien, etcétera. seguramente. Bueno, yo le veo que curra, que va bien. Y para mí eso es un emprendedor, eso es un empresario. Eh, y su entorno no es digital como lo podemos entender, no está haciendo una app, no va
transformar el mundo. Es que esas son cosas Sí, muy, muy, muy excepcionales, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que encontrar qué es un poco lo que queremos. Oye, a mí me gusta emprender, pero también quiero vivir en Cantabria. Entonces, yo asumo que nunca voy a levantar una ronda de financiación o tengo que asumir que nunca voy a levantar una ronda de financiación como si viviese en Silicon Valley. Ahora bien, si me voy a Silicon Valley, igual levanto una o 10 rondas o las que sean, pero no estoy cerca de los míos, de mis amigos, no puedo subir los sábados al buciero, no puedo ir a la playa y a la, ¿sabes? ya, No puedes tener la vida que tienes. Entonces, eh, emprender al que le gusta, le encanta, pero que no te digan cómo tienes que emprender. Tú tienes que decidir qué tipo de emprendedor quieres ser, qué tipo de negocio te gusta, qué es lo ¿y que qué te vida llena quieres vivir? y cómo ¿No? quieres vivir Claro. exactamente, ¿no? Y a qué estás dispuesto a renunciar o no. Ujú. Y luego, bueno, yo esta última pregunta a mucha gente le pillo, ¿no? Sí, Pero a ti no te voy a pillar porque yo creo que lees mucho, y es que nos recomiendes un libro a nivel emprendimiento, a nivel sí. pues, empresarial, y luego uno a nivel personal, pero no que a ti te guste, Mm, sino pues de mindset, de psicología, sí. etcétera. Pues mira, a mí desde... Joder, es que de emprendimiento hay varios que me molaron mucho. Evidentemente, modelos de negocio de Stelwalder me gustó. Tiene una segunda parte que se llama cómo construir, no, la propuesta de valor, cómo construir la propuesta Mm, de valor o algo así. Esos dos eh, me gustaron mucho y además van en el entorno de posits y demás, ¿no? Están como tal. sí. Pero realmente o sea, un libro que me gustó mucho fue de Steve Blank, que es uno de los mentores de Eric Rice, el de Método Lean Startup, etcétera, que se llamaba El Manual del Emprendedor. Tiene un título así un poco de mierda, ¿no? Es un libro muy gordo, pero que él te plantea muy bien cómo montar un negocio desde cero, ¿no? Desde la Ujú. ideación, la validación, bueno, tiene ahí varias fases. Y yo ese libro, para que os hagáis una idea, me hice un esquema en blanco solo con los títulos y los ejercicios, digamos, que Sí, propone como en un ese mapa libro, mental. exactamente, pues que igual son 50 páginas en blanco. Y yo, cuando quiero montar un negocio de verdad, relleno todo eso y voy haciendo todos los pasos. Y hay negocios que me duran un día, ya en un día yo ya sé que eso no tira, Sí, y hay otros que van superando pasos, 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 y dices, uff, aquí esto puede puede tal. pegar. Y luego, desde un punto de vista, yo, con todo esto de que me gustaba hacer tal y cual, esto me da un poco vergüenza decirlo hoy en día, la verdad, pero estuve 1 año y medio en el PSOE metido, ¿no? Porque dije, guau, hay que seguir cambiando el mundo, tal y cual. Aquello, evidentemente, no me gustó nada, pero en aquella época estaba Zapatero y recomendaban un libro que se llama, de George Lakoff o algo así, No pienses en un elefante, sobre marketing político era, realmente, ¿no? Y ese libro yo le leí y le regalé durante muchos años, ¿no? Y es un libro para entender cómo piensa la gente y cómo la gente interpreta el mundo. Eso está muy simplificado y también lo recomiendo. No porque lo recomendase Zapatero, que yo creo que cada vez se puede recomendar menos cosas de las que recomienda Zapatero, ¿no? Pero el libro es muy bueno y se puede utilizar mucho para hacer el bien, pero también mucho para hacer el Qué mal. bueno. Oye, pues nos quedamos con este final tan bonito. Y oye, agradecerte el tiempo por participar en el podcast y que estoy encantado de esta entrevista y yo creo que ha salido un contenido muy chulo. Pues oye, muchas gracias por invitarnos y nada, nos vemos próximamente.